Muchos de ustedes se habrán preguntado si es factible acceder a una formación profesional dual. Contaré mi experiencia de cómo me fue a mí haciendo una FP dual como estudiante de un grado superior. La formación dual es la modalidad en que el estudiante se convierte en aprendiz de toda la información que recibe en el centro de estudios para aplicarlo en la empresa. Ustedes se preguntarán cuáles son los objetivos de una formación dual. Estos son: mejorar la cualificación del alumno, mejorar la empleabilidad de los estudiantes, fomentar la colaboración entre los centros de estudios y empresas, y también acercar la formación al mercado laboral. Otro de los objetivos se trata de ofrecer una formación práctica de calidad, que el alumno combina la teoría impartida en los centros de estudios con la práctica en un entorno laboral real. Estos objetivos buscan crear un sistema de formación más eficiente y adaptados a las realidades del mercado laboral, ofreciendo una experiencia más dinámica y práctica. ¿Cómo funciona? Lo primero que se va a realizar es que tanto el centro educativo como la empresa realizan un convenio. Este convenio debe ser firmado por el director de la institución, el de la empresa de recursos humanos o el jefe y el alumno, ¿vale? Las normas, las indicaciones que se estipulen en ese convenio debe ser también acordado y aceptado por el alumno. Para cada alumno, en este convenio se acuerdan las actividades que va a realizar en la empresa, actividades, funciones, y también se acuerdan el horario y el calendario. La empresa asigna a este alumno a un puesto de trabajo. Es decir, si tú, por ejemplo, vienes de algún curso en especial, por ejemplo, ¿no?, transporte y logística, te puedes ir como al departamento de sales, de negociación, de cotizaciones, te puedes ir al departamento de Customer Service, te puedes ir al departamento de documentación. Entonces, según lo que te indiquen en ese convenio, este alumno irá a ese puesto de trabajo. Tanto la empresa como el centro de estudios asignan a un tutor, el cual estará calificando al estudiante constantemente y observando cómo se desempeña. Tendrá un tutor en la empresa y un tutor en la institución. Finalmente, cuando se culminen las prácticas, es decir, si te han tocado hacer 1000 horas, tanto el tutor de prácticas de la empresa como el tutor de prácticas de la institución en conjunto evalúan al alumno y se saca una nota promedio. ¿Cuáles son los requisitos para hacer la FP dual? Ser mayor de 16 años, tener el número de la seguridad social, tener una cuenta bancaria. Esto es importante. Opcional, tienes que tener la firma digital. Si eres menor de 18 años, tú tienes que tener la autorización de tus padres para poder hacer las prácticas. Es decir, este convenio va a ser firmado por tu padre, no por ti. Con el número de la seguridad social lo puedes abrir tú personalmente, como también la empresa. Para la firma digital, si se tratase de tu caso, si es una empresa multinacional y la sede principal de esta empresa no estuviera ubicada aquí dentro de Barcelona, es decir, podría estar en Alemania o en Francia, lo que va a pasar es que te van a solicitar una firma digital. Si necesitas que te explique cómo hacerlo, déjame en los comentarios que te explicaré en otro video. En el caso de que no te requieran la firma digital, lo puedes hacer la firma de manera presencial en tu centro de estudios. Este otro requisito es porque me han preguntado mucho, es si puedes hacer las prácticas con el pasaporte. En este caso no. Por ejemplo, si tú vienes por un visado de estudios o por una estancia, tú tienes que esperar a tener tu NIE, la tarjeta física, porque muchas empresas te piden el TIE, la tarjeta de identificación del extranjero, para que tú puedas iniciar tus prácticas, ¿vale? Que con pasaporte no lo vas a poder hacer. Entonces, este es un dato importante a tener en cuenta para hacer las prácticas. Estos requisitos que les estoy mencionando son unos requisitos generales de la mayoría de instituciones que les van a pedir. Pero en algún caso en especial de algunas instituciones, porque tengo mi novio que actualmente está cursando el segundo año de DAM y en su caso, por ejemplo, les piden que las notas sean altas. No puede acceder un alumno que tenga una nota baja, sino unas notas buenas, notables. Y lo más importante, las prácticas son remuneradas.
Sí, efectivamente. La mayoría de las prácticas que se hacen de grado superior, en este caso voy a hablar de esto porque no tengo conocimiento de las de grado medio. Entonces, cuando tú haces las prácticas, llegan a un acuerdo de cuánto te van a pagar. Esto también va a depender de la empresa, porque no todas las empresas te pagan lo mismo, sino, por ejemplo, en mi caso, cuando yo estuve en una empresa, en ese entonces haciendo las prácticas, a mí me pagaban 4,65 la hora. ¿Vale? Y a otros compañeros que estaban en otra empresa, ya sea pequeña o grande, les pagaban 6 euros. Llegaron hasta pagarles 6,50. Para ese entonces era 2021-2022. En este caso, en el 2024, se tiene indicado de que lo mínimo que se le puede pagar al alumno haciendo las prácticas, según el salario mínimo interprofesional, SMI, es de 1.134 euros. Entonces, esto se va a coordinar con la empresa. Te pueden decir que te pagan 7 euros, 8 euros la hora, y esto va variando porque también hay un tiempo en el que tú haces 5 horas diarias y hay otros meses en los cuales vas a hacer una jornada completa de 8 horas. Esta información de la cantidad de horas la tienen que ver en su convenio. Es importante que verifiquen, que indica cuántas horas van a hacer tales meses, si van a hacer más o menos. ¿En qué horarios tú podrás realizar tus prácticas? Esto puede variar, ya que puedes hacerlas por las mañanas y por las tardes estudiar. Si tú tienes el turno de tarde de clases y empiezan a las 3 de la tarde hasta las 9, por la mañana tú harás las prácticas de 9 de la mañana hasta las 2 de la tarde, 2 y media, según lo que te indiquen en tu convenio, según el acuerdo, ¿vale? Porque esto puede variar, puede llegar a que haya una coordinación interna en la cual tú entres 8 de la mañana, porque algunas empresas son flexibles con sus horarios. Bueno, chicos, hemos llegado a la parte donde les comentaré sobre mi experiencia y quiero que Miguel nos acompañe y que me haga las preguntas para contarles un poquito más de esto. Hola chicos, vamos a comenzar con la entrevista para que Mireia pueda contarles cómo fue su experiencia cuando ella estaba cursando un grado superior. Vamos a empezar. Quiero que nos cuentes cómo fue tu reacción cuando te enteraste que ibas a hacer las prácticas. Bueno, estaba muy emocionada, la verdad, porque tenía ya compañeros que habían empezado sus prácticas y me sentía como que era la última que faltaba iniciar sus prácticas y tenía que esperar la respuesta de mi tutora. Pero aparte de esto, mi tutora estaba embarazada, entonces tuvo una baja y luego pues cambiaron a otra tutora, en lo cual yo quedé como en stand-by, o sea, no sabían a qué empresa me iban a mandar y tal. Para eso yo ya estaba trabajando en otra empresa, que les contaré también sobre mi experiencia trabajando en esta otra empresa, fuera del sector de transporte y logística. Y bueno, entonces estaba tan emocionada porque ya quería yo iniciar mis prácticas. ¿Tú pudiste escoger la empresa? ¿Era la empresa que tú esperabas? Bueno, en un principio no era la empresa que yo esperaba porque, claro, yo quería entrar en una donde yo pudiera aplicar de todo, porque yo sabía que al entrar, yo no entré a una transitaria, yo entré a una naviera. Pensaba empezar en una transitaria pequeña para poder aprender más. En mi caso no pude escoger, fue la que me indicó mi tutora de prácticas. Me dijeron simplemente un día, mira, hay dos, una transitaria y una naviera, pero te llamarán de cualquiera de las dos porque yo he enviado tu CV a las dos. Entonces, de la cual te llamen, tú empieza o si quieres te esperas a la que te llame más adelante. Pero yo quería empezar ya, entonces como me llamó la naviera antes, pues empecé con esta empresa. Para empezar las prácticas, ¿qué requisitos te pidieron? Bueno, me pidieron lo que es mi TIE, también me pidieron el número de seguridad social, que yo ya lo tenía abierto porque anteriormente ya había trabajado aquí, cuenta bancaria y mi CV. Mi CV muy importante, que tú pusieras y destacaras funciones de acuerdo al sector al que tú entrabas. Aunque nunca hayas trabajado en esto, al menos que algunas funciones se relacionaran, porque claro, era nuevo mi CV para esta empresa. ¿Cómo fue tu primer día en la empresa? El primer día fui un poco nerviosa y preocupada porque, claro, no sabía quién iba a ser mi tutor de prácticas o tutora de prácticas. Y aparte empezaba en un sector nuevo, diferente a todo lo que yo podría haber conocido en mi país.
y también aquí cuando llegué. Pero bueno, me presentaron en recursos humanos. Es más, llegué súper temprano. Es importante que lleguen temprano para que puedan ubicar a las personas con las cuales tienen que comunicarse ese día. Yo ubiqué a recursos humanos y me acordaba del nombre de mi tutora, que fue que pregunté por ella con recursos humanos. Para ese día no llegaba mi tutora, llegó tarde. Me presentaron, me llevaron a su sitio. El primer día, ni la primera semana, o más de una semana, creo que fue casi un mes, que no tuve un sitio asignado, ¿vale? Yo iba rotando. Entonces el primer día solamente me indicaron más o menos qué era lo que tenía que hacer. Yo como siempre llevé mi agenda, un cuaderno de apuntes, porque siempre quería apuntar todo lo que me dijeran. Siempre yo soy más de escribir, ¿vale? De escribir y de hacerlo en práctica en el momento. Entonces era sentarme al lado de mi tutora y observar todo lo que hacía. Para esto yo estaba en el departamento de documentación y sí fue en el que yo elegí, que es marítimo. Entonces es en la parte de documentación en la cual yo estaba asignada en este entonces. Y bueno, me explicaron algunas funciones que tenía que hacer, súper básicas al inicio, porque no es como que te abundan de información el primer día, es como que recibía lo poco. Pero bueno, la bienvenida me gustó, me presentaron a todo el equipo de la planta de la empresa. Estábamos en otra sede en la cual estábamos como más unidos. Y pues eso, presentarme súper bien. Vi algunos compañeros también que eran de mi clase, que también estaban haciendo prácticas. Pero dentro de todo, bien, me gustó. ¿Te asignaban muchas funciones como becaria? La verdad, no me asignaban tantas funciones como yo esperaba hacer más cosas de lo que hacía, pero dentro de todo trataba de hacer lo mejor posible, o sea, así me asignaran 2 funciones en el día, siempre cumplía con esas 2, incluso daba un poco más, siempre pedía algo más por hacer, o sea, era muy proactiva de preguntar, ¿tienes algo más en que te pueda ayudar? ¿Cómo llevabas las prácticas y las clases? Bueno, al principio me costó un poco adaptarme a la rutina de por las mañanas ir de pronto muy temprano a las prácticas, incluso ver bien la ruta que iba a hacer, porque claro, la distancia que me tomaba, el tiempo, todo esto, y qué transporte público iba a tomar para ese entonces. Luego para ir por las tardes a clase, también el tiempo corto que tenía para poder almorzar y luego ingresar a las clases, también veía si poder quedarme en la oficina y poder comer ahí en el comedor que teníamos toda la empresa, o irme al instituto y comer por ahí por un bar. Pero bueno, trataba como que de manejar esos horarios. Al principio me costó mucho, sí, no les voy a negar, pero luego es como que te vas adaptando a la rutina. Durante la época de exámenes, trabajos que presentar, trabajos grupales y todo esto, era que un poco me costaba adaptarme a esa rutina, ¿vale? Y me costaba un poco llevar mis horarios, porque había noches en que yo venía de clases tarde y tenía que quedarme a hacer trabajo o estudiar, amanecerme y luego al día siguiente levantarme pronto, incluso algunos días no poder comer el tiempo que yo podía comer. Pero bueno, esto con el tiempo se ve satisfactorio porque es como que tú te sobreexiges, te esfuerzas para luego por fin culminar tus prácticas y poder trabajar de lo que has estado haciendo en las prácticas y tus estudios. ¿Qué tal era la relación con tus compañeros de trabajo? Al menos con el departamento que compartíamos como el espacio en equipo, era como, la relación la sentía bien, la verdad. Aparte de que ellos no te ven como el becario o la becaria, porque durante el tiempo que tú haces prácticas, tú realizas funciones como un trabajador más. No es que te dan funciones menos pequeñas porque eres el becario. Al principio es como que tienen un poco más de cuidado porque hay información que de repente no pueden compartir contigo, porque lo manejan ellos y entonces esto conforme van viendo cómo te desempeñas te las asignan. Pero bueno, dentro de todo la relación con mis compañeros bien, sí, ya casi al terminar las prácticas era como que conocías un poco más a estas personas, pero siempre me voy a acordar de algunas personas y de mis compañeros de prácticas que también estaban haciendo, que también eran becarios como yo, porque teníamos una relación súper chévere, me encantaba la verdad, y aparte también con algunas personas de sales, que me acuerdo muchísimo, de mi departamento también,
Pero dentro de todo eso, sí ha habido algunos momentos de choque que sí, la verdad, esto voy a confirmarlo, sí que ha habido, pero siempre he tratado como que de llevar las cosas en paz y siempre me voy a quedar con lo mejor de lo que he aprendido ahí. ¿Nos puedes contar un poco de tus horarios? ¿Hiciste prácticas en vacaciones? Sí, mira, mis horarios durante época de estudios eran, o sea, cuando eran todos clases y por la mañana tenía que ir a prácticas, eran de 5 horas diarias, es decir, de lunes a viernes tenía que ir 5 horas. Pero había temporadas en las cuales, por ejemplo, en diciembre, cuando son vacaciones de Navidad, te dan como 2 semanas, así un poquito más de días, y para eso tú tienes vacaciones en la institución, en tu centro de estudios. Pero en la empresa tú no estás de vacaciones, tú tienes que seguir yendo según tu convenio, según las horas que han acordado. Y en mi caso eran 8 horas. Es decir, al menos esas 2 semanas hacía 8 horas, hasta incluso un poco más, eran 15 días, que hacía 8 horas. Ya ese mes yo recibía un poco más de remuneración en mi cuenta. Entonces ahí se notaba una diferencia, que en sí te beneficiaba porque, claro, tú como estudiante tienes tus gastitos y esto está súper bien para que tú puedas solventar estos gastos propios que tienes. Para las vacaciones de agosto no me contrataron, solo hice en las vacaciones de diciembre, que eran unos 15 días aprox, pero para verano no. ¿Te pedían o te hacían participar en actividades de la empresa? Sí, claro. En mi caso, me gustaba participar mucho en las actividades que hacía la empresa porque era como relacionarse más con las personas, entablar una comunicación y es allí donde pude conocer a otras personas. Por ejemplo, en actividades de Navidad hacíamos tipo pica pica, compartir. No todos voy a decir que participaban porque había personas que no querían participar, por ejemplo, en el amigo secreto. Y yo, por ejemplo, sí, me gustaba. Aquí creo que le dicen el amigo invisible, no recuerdo si es así. Y yo participaba y, o sea, siempre quería estar en las actividades. Inclusive también en la fiesta de la logística que se hace aquí en Barcelona, que es más conocido como la Buti Buti, también es que yo participaba, me gustaba mucho esto. Fue la primera vez que fui, incluso con esta empresa de prácticas, pero me sentí súper bien porque, claro, la empresa pregunta a los alumnos si quieren participar. Lo ideal es que como becarios participemos para que nosotros podamos socializar, relacionarnos más con las personas del sector, con nuestros compañeros en la empresa. Bueno, y finalmente nos puedes decir, ¿te contrataron? No, no me contrataron en esta empresa. 4 meses antes de acabar, por ahí, yo ya sabía que la empresa, o sea, ya sabía al 100% que la empresa no contrataba becarios, practicantes. Porque, claro, lo que ellos tenían es un convenio con el centro de estudios de que cada alumno que entraba hacía prácticas de tal fecha a tal fecha, finalizaba este convenio y entraba otro alumno, otro becario, a hacer nuevamente prácticas y a ocupar ese puesto. Pero para eso yo ya estaba buscando trabajo antes de finalizar mi convenio de prácticas. Quiero compartir con ustedes algunas recomendaciones según mi experiencia. Uno de los aspectos que más consideran aquí es la puntualidad. Tú debes llegar inclusive 10 minutos antes al trabajo, a la hora de, por ejemplo, llegas es a las 8, tu hora de que empiezas a trabajar, debes estar 10 minutos antes, 7:50, suficiente, ¿vale? Ellos valoran mucho esto, sobre todo si tu tutor está ahí observando, más aún. Luego también otra de las cosas que es importante es ser proactivo, que tú puedas siempre preguntar en qué te ayudo, que mira, me pongo a hacer esto por ti, veo que falta aquello, tal, yo lo envío. Y quizás no son mucho de decirte, oye, qué bien lo haces, pero siempre están observando. Otra de las cosas también es que al preguntar, al comienzo, obviamente te van a surgir muchas dudas en las prácticas de cómo realizar alguna función. Entonces, al comienzo está bien que preguntes algunas cosas. Ellos también van a tener esa paciencia para explicarte, pero ellos también no todo el tiempo van a estar sonrientes, no todo el tiempo van a estar con la mejor disposición. Entonces van a tener también algunos momentos de brotes como por ejemplo, ya que no les va a gustar que les preguntes mucho o responderte de la misma manera que al comienzo tú le preguntabas. Entonces, para esto es como tener apuntes, anótate todo lo que hayas escuchado, tenlo ahí para que tú de alguna manera tú puedas ir a esos apuntes y hacerlo de esa forma como te han indicado o de repente ya por tu parte investigar, buscar en internet cómo hacer tal cosa para tener como esa iniciativa, ¿no?
Otro de los puntos que también les recomiendo, y esto ya es como una parte personal, es también si lo quieren hacer, es relacionarse un poco más con la gente, ser más sociable, ¿vale? Entablar una comunicación, ya sea del tema de la empresa, ya sea algún comentario que tú quieras hacer sobre lo que tú has aprendido de tu clase en teórico, ¿vale? Entonces esto también, que puedas relacionarte con algunos compañeros de la empresa, esto es muy bueno porque dentro de alguna oferta que salga, ¿vale? Esto es así como un tip, más adelante, si no sale en esa empresa, sale en otra, estas personas siempre están en comunicación con otras personas de otras empresas que están necesitando gente que trabaje para ahí. Entonces, siempre entablar esa relación, ser sociable, ser así como un poquito amiguero, les va a ayudar muchísimo, sobre todo en este sector, y más aún si estás en la parte comercial. Participar en las actividades que haga la empresa. Poder asistir, por ejemplo, a la fiesta de la logística en este caso, poder ser parte también del amigo invisible, no sé, algún pica pica, alguna actividad que fomente la empresa, que organice, también participar. Esto es bueno. Y también otro de los puntos importantes es ser comunicativo. Siempre tratar de comunicar con la empresa alguna cosa que suceda, ya sea con tus clases, ya sea con un tema personal, siempre informar, avisar. Algo que deben tener en cuenta es que, por ejemplo, cuando les califican en las notas para poder evaluarles, o sea, para que tengan una nota final de prácticas, su tutor en la empresa quizás algunas veces no les va a indicar qué es lo que tienen que hacer exclusivamente para merecer una nota más. En mi caso, lo que les voy a contar es algo que me pasó a mí en carne propia, ¿vale? Que, por ejemplo, yo era muy proactiva. Me gustaba hacer muchas cosas, incluso de más. Yo pensaba que yo iba a tener una nota excelente, iba a tener un 9, ¿vale? Pero en ese caso no era la nota que yo al final recibí, era un poco menos. No recibí esa nota, pero no porque yo no hacía, sino porque la tutora finalmente esperaba que yo realizara unas actividades, como por ejemplo, que me lo mencionó Recursos Humanos, era que yo hiciera, por ejemplo, una plantilla. Una plantilla, esto lo voy a poner entre comillas, una plantilla para el alumno que viniera después, es decir, para otro becario. Por ejemplo, la forma de realizar algún trabajo, algún proceso que yo hacía, es le armara una plantilla y esa plantilla pudieran hacerlo los demás alumnos, seguir ese al hilo, ¿vale? Entonces, eso era como que merecedor de una nota más alta a la que yo obtuve. En mi caso obtuve 7, ¿vale? Voy a serles sincera. Obtuve un 7 en nota de prácticas en la empresa, porque yo nunca supe, no recibí una comunicación, una información directa, sincera y transparente para decirme, aquí no te calificamos de esa manera, aquí te calificamos de tal manera. No hubo esa información, ¿vale? Voy a hacerles así, 100% transparente, directa y sincera. La recibí cuando ya acababa las prácticas, que esto fue lo más así como un shock para mí, porque claro, tú dices, oye, yo no merezco esta nota. Pero bueno, en fin, a mí me explicaron, tuve una comunicación directa con Recursos Humanos, me explicó más detallado cómo debía ser, y conforme a lo que me pasó, esto sirvió de algo porque conforme a lo que a mí me pasó, surgieron cambios, ¿vale? En calificación, para cómo poder calificar a un alumno en sus prácticas de esa fecha en adelante, qué era lo que se pedía, cómo tenían que realizar sus funciones y de acuerdo a eso. Y aparte de todo esto, siempre recuerden que en el QBIT tienen que realizar, informar qué actividades hacen relacionadas obviamente al sector, siempre van a estar relacionadas a eso, anotar las horas que van, si algún día se enferman también. Siempre hay que cumplir con esto. Yo les voy a ser honesta, el primer mes me olvidé por completo de llenar este QBIT. Pero era como que después me puse al día y comenzar a llenarlo cada día porque si no, pues se queda como que no hubieses hecho horas. El QBIT es una plataforma en la cual cada uno de los alumnos ingresará sus funciones realizadas y las horas que hagan en la empresa. Por cada fecha les va a aparecer. La institución les va a asignar un usuario y contraseña para que ustedes luego les abra el portal y puedan anotar todo lo que les digo. Algo bueno que destaco de haber hecho las prácticas en esta empresa es que es una empresa, es una naviera multinacional, es una muy reconocida a nivel mundial. Entonces, al colocar su nombre dentro de mi CV
y las funciones que destacaba, el tiempo que estuve, que casi fue un año, esto conllevó a que muchas de las empresas a las cuales yo postulaba se fijaran mucho en qué empresa había estado anteriormente, por más que hayan sido solo prácticas. Esto me benefició bastante porque, claro, ven que esta persona hizo prácticas allí, es que ha aprendido tantas cosas, es una empresa reconocida a nivel mundial y es como que, mira, vamos a llamarlo a esta persona para que trabaje para este puesto y tal. Entonces, esto les puede ayudar muchísimo, ya sea en mi sector en el que yo estoy actualmente o en el sector en el cual tú vayas a estar y busques estar en una empresa multinacional haciendo tus prácticas. Bueno chicos, hemos llegado al final de este video. Les agradezco a todos los que hayan llegado hasta aquí. Por favor, déjenme una manita arriba si les ha gustado. Déjenme sus comentarios, dudas y preguntas que tengan. Si tú también ya iniciaste tus prácticas, cuéntame qué tal lo estás llevando. Y nada, compartan este video con sus compañeros, con sus familiares, quienes estén interesados en cómo hacer una formación dual. Cuídense, chao.